Bien, señoras y señores, continuamos con Prime Time en esta interesantísima sección esperada por todos ustedes y con su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes a todos los telespectadores. Siempre momento para educar, toda la semana, gente sana en Prime Time. Como siempre, temas de medicina, de forma sencilla, simple. Yo creo que temas que son muy interesantes y que la familia dominicana aprovecha y salimos de muchas inquietudes. Esta semana, ya que vamos rápido porque el tiempo se nos hace corto, ¿no? Vamos a hablar de un tema que yo tenía mucho tiempo, ganas de que viniera vamos a decir, un doctor calificado, ¿no? Que hablara de este tema que es, vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune, ya lo hablará el doctor. Y para eso, como siempre, tenemos médicos de primer nivel, con todas las competencias. Tenemos al doctor Roberto Muñoz Lowins, ¿no? Que él es reumatólogo, él es jefe de servicio de reumatología del Padre Villini, él es catedrático. Y bueno, doctor, muchas gracias por venir. Ignacio, muchísimas gracias, Marino, un placer y gracias por la invitación al programa de ambos. Y pues soy reumatólogo, trabajo en el Padre Villini, en el servicio de reumatología del Padre Villini, y también tenemos un centro de investigación clínica en el cual hacemos estudios en cuanto a lupus, artritis reumatoide, y bajo la base de la residencia de reumatología en el hospital. Excelente, doctor. Nosotros siempre a los invitados, la primera pregunta que le hacemos, doctor, es que explique eso, qué es la reumatología, de qué trata, qué enfermedades trata, para que explique un poco al público. Sí, Ignacio, reumatología es una especialidad que relativamente es nueva y permite tratar las enfermedades musculoesqueléticas, llámese las enfermedades de articulaciones, músculos y huesos, como también la parte de las enfermedades autoinmunes inflamatorias. Y ahí entran lo que acabaste de mencionar de la enfermedad que vamos a tocar, que es el lupus eritematoso y muchas otras más. Para fines prácticos, son los anticuerpos de defensa atacando partes de nuestro cuerpo. Wow. Sí, un poco complicado, pero vamos a ver si lo aclaramos en este programa. Doctor, la primera pregunta que lleva, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico, doctor? Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad muy interesante y muy sui generis. Hoy en día se le conoce como la gran simuladora. Y eso es importante porque puede dar manifestaciones en cualquier parte del cuerpo, en cualquier sistema. Tiene características principales para afectar la piel, tiene características para afectar las articulaciones y en tercer lugar un órgano muy importante para nosotros que manejamos ambos, que es el riñón. Y esa es la condición que hace que uno le preste mucha atención a esta enfermedad por las complicaciones que puede tener. Y permíteme decirte algo, importante la complicación, pero algo que pesa mucho en los pacientes con lupus es ese compromiso general de fatiga, de cansancio, que es lo que el día a día les puede hacer pesar. Excelente, doctor. Doctor, ¿por qué una persona desarrolla un lupus? ¿Por qué una persona de repente pues, desarrolla esta enfermedad? ¿Hay algún factor que predispone? ¿Por qué, doctor? Tenemos factores de predisposición familiar, no se considera una enfermedad hereditaria y eso hay que tenerlo claro, no va a ser transmisión directa papá, mamá, hijo, pero sí hay factores que predisponen. Y dentro de eso son alteraciones, dentro de lo que por allá escuchamos en algún momento de genes, que pueden activar esto. Okay. No hay una causa como tal documentada ni que podamos decir evitando esto voy a prevenir. Ok. Doctor, muy bien. Entonces, ¿cómo uno puede sospechar, ya que estaba hablando de esas manifestaciones, cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo sospechar, bueno, tengo que ir donde el doctor Muñoz, porque de verdad yo creo que estoy haciendo un lupus? ¿Cómo yo sospecho? ¿Cuáles son las sintomatologías? ¿Cuáles son los síntomas, doctor? En esta enfermedad principalmente tenemos que acuñar el término que muchas veces mencionamos en medicina, que es el enfoque multisistémico, multidisciplinario. Porque como mencionamos, una de las principales manifestaciones es en piel. Lógicamente, si yo tengo una lesión en piel, a donde tengo que acudir es al dermatólogo, que es el especialista de la piel.
Si yo tengo un compromiso a nivel de plaquetas o de células de defensa, leucocitos, glóbulos blancos, tengo que ir al hematólogo. Si yo tengo unas manifestaciones musculares, articulares, a lo mejor pienso ir al reumatólogo, al ortopedista, y dependiendo de cada manifestación, ¿qué es lo que hace prender el bombillo de decir, bueno, debo ir a un reumatólogo? Cuando tenemos muchas manifestaciones que no son claramente explicables y que vemos que el paciente con un tratamiento habitual no responde, ahí debemos tanto los médicos especialistas de otras ramas como el mismo paciente decir, bueno, puede haber algo más. Ok. Doctor, hablando de esto de la sintomatología, creo que esto es una pregunta que siempre... Doctor, ¿qué es lo que es un brote? Ajá. Explíquenos eso, porque mire, un ejemplo de un paciente que tiene ya diagnosticado, es que tengo un brote. ¿Qué significa eso? Sí, como en todas nuestras enfermedades tratamos de mantener al paciente controlado, paciente estable para que logre tratar de hacer lo común de su vida cotidiana. Pero en ciertas ocasiones, y eso sucede en todas las enfermedades, en las hipertensiones, el que sufre de la presión y se toma su pastilla, a veces se le descontrola. Lo mismo sucede en el lupus. Nosotros podemos tener un paciente con afección del riñón que con medicamentos lo tenemos estable, no está botando por la orina proteínas, por decir algo, ni sangre, y que por un proceso de infección o un proceso de alteración emocional generar una crisis. El brote es como una reactivación nuevamente del proceso en el órgano que lo tenga afectado, ya sea articular, ya sea renal, ya sea cutáneo, dependiendo de donde sea. Algo muy importante que cuando mencionaste factores predisponentes, hay que tener en cuenta algo. Normalmente los estudios están hechos en los pacientes o en las personas caucásicas, los europeos, que es donde siempre se han hecho los estudios. Pero tenemos un grupo de estudio multinacional que se llama GLADEL, que es el grupo latinoamericano de lupus eritematoso sistémico, donde hemos documentado que los pacientes de raza negra y latinoamericanos tienen predisposición por mayor afección del riñón y ser más agresivos que el paciente europeo. Y eso es importante porque nosotros, como reumatólogos latinoamericanos, tenemos que ser mucho más perspicaz en evaluar esos 2-3 primeros años del paciente con lupus por si hay afección renal. Wow. Bueno, ¿cuál es? Yo todavía, en términos, como yo soy también un paciente y no tengo el conocimiento médico que tienen ustedes, estoy oyéndolo para aprender. Pero el lupus, ¿cómo se manifiesta en el ser humano para saber que uno lo tiene? ¿Cuáles son las formas? Mira, es complejo, por lo mismo de que afecta a muchos sitios. Puede afectar algo muy común que uno lo escucha mucho y que hace propaganda el Día Mundial del Lupus, que es el eritema en mariposa, el rash en mariposa, que es una coloración roja, sí, o puede ser oscura en nosotros que somos más oscuritos, sí, sí, que se presenta en las mejillas. Okay. Activaciones de lesiones en la piel por el sol, y vivimos en una zona caribeña, o sea, podemos tenerla constantemente, sí, sí. Pero son lesiones que no se quitan lo normal cuando me bronceo, tomo sol y se va quitando, sino que dura más. O afecciones articulares, inflamaciones de los dedos, principalmente de las manos o de los pies. Y si ya se presenta un poco más, por ejemplo, retención de líquido, hinchazón de las piernas, que es dentro del contexto, vos como nefrólogo lo sabes, que es uno de los diagnósticos que hay que evaluar por si lo tiene. Yo sé que en el barrio, ¿no? Cuando una persona presenta esos síntomas, la gente cree que puede contaminarse, que eso es Contagioso. Que puede contagiarse con la enfermedad. ¿Eso es posible? No, realmente el lupus no se contagia ni por contacto directo, ni por hablar, no es una enfermedad de contaminación directa, ni es de esa índole, no es infecciosa. Estamos ante una enfermedad donde nuestras células de defensa, que el nombre es anticuerpos, piensan que ese riñón no es de uno y me lo atacan, piensan que esa articulación no es de uno y me la ataca. Y lo que nosotros buscamos con nuestros medicamentos es tratar de decirle, cálmese, que sí es nuestro, no ataque eso. Wow.
Doctor Muñoz, entonces, Marino está preocupado, le ha salido una mancha mariposa en la cara, le duelen las articulaciones, está orinando espumoso, le duelen las articulaciones, se siente cansado. Doctor, él piensa que tiene un lupus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Un examen de orina, con una placa, con una tomografía, con una prueba de sangre? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctor? ¿Cómo usted llega y dice, bueno, Marino tiene un lupus, eritematoso sistémico? Primero, Marina, esperemos que no, ¿no? Sí, Tengo Marino siempre el ejemplo aquí. Y le va a dar agresivo por el colorcito de piel Sí, que tiene. además, eso sí es cierto. Algo muy importante con el lupus es que necesitamos una prueba o un par de pruebas muy especializadas, que son los anticuerpos, que son dos en especial que utilizamos: el anticuerpo antinuclear, que comúnmente le decimos ANA, por las siglas, ANA, y otro que es el anticuerpo contra el DNA de doble cadena. Esas dos pruebas son especializadas, se hacen con métodos específicos, se hacen en nuestro país, y las demás pruebas son pruebas muy sencillas. Es un examen de orina para ver si nos está botando proteínas, para ver si en la muestra de orina se ve que hay sangre o alguna otra alteración. Si tienes los compromisos articulares, como dice Ignacio, que te están inflamando, pedimos una radiografía o pedimos una ecografía osteomuscular o una resonancia magnética. Pero lo que más nos ayuda es el cuadro clínico, lo que vos nos estás informando, para nosotros sustentarlo en pruebas. No es que pedimos pruebas para ver si el paciente encaja en eso. Eso es un grave error de la medicina. Y sí, yo siempre he dicho, los reumatólogos son muy clínicos, ¿no? También ellos, como ven mucho, lo diagnostican al ojo ahí, ellos hacen su diagnóstico, pero sí, como dice el doctor, una enfermedad muy camaleónica, ¿no? Sí. Doctor, lo tenemos diagnosticado. ¿Cómo sería el tratamiento de este paciente? ¿Cómo sería el tratamiento de un paciente lúpico? Mire, usted tiene lupus, hay que tratarlo. Correcto. Aquí lo importante es tratar de determinar cuál es el órgano que está afectando a cada paciente. Normalmente, cada paciente tiene un órgano primordial de afección, o a las articulaciones, o el músculo, o el pulmón, o el riñón, o la piel. Y suele suceder, sabemos que en medicina 1 más 1 nunca es 2, pero suele suceder que ese va a ser el órgano que siempre va a afectar. Entonces, hacia ese órgano se va a dirigir nuestra herramienta terapéutica. ¿Qué es nuestra base de tratamiento en un paciente con lupus? El famoso medicamento hidroxicloroquina, que con el COVID se hizo tan famoso y que agotaron muchísimo para nuestros pacientes con lupus sin necesidad. Pero ese es el punto cardinal del tratamiento para el lupus. Ese medicamento, que es muy viejo ya, permite disminuir los riesgos de reactivación, los riesgos de afección renal y de mantener la respuesta inmunológica de actividad muy dormida. A veces nos apoyamos mucho en los glucocorticoides, como los conoce la gente, cortisona o prednisona, pero tratamos de que ese medicamento sea en casos selectos, en casos específicos, para evitar los efectos adversos de este y tratarlo de mantener lo más mínimo posible en el paciente. Y dependiendo del órgano, pues hay otros medicamentos un poco más especializados para atacarlos. Hay medicina, ¿verdad?, que se prepara incluso casero, que la gente se lo pone, pero que hay que advertir que eso no va a ir directo a donde se produce la enfermedad, sino que ellos lo que están es curando la parte, es como apagar un incendio por las llamas, no por la fuente de energía. Entonces, tratan de curarse por fuera. Hay una cosa, ¿qué diferencia tiene entonces en una manifestación casi igual que es la que produce el hígado? En el hígado, cuando el lupus lo afecta, es extremadamente raro que afecte el hígado. Y lo que hace es como si te diera una inflamación del hígado. Se alteran, se aumentan en sangre las pruebas de evaluación del hígado que se llaman transaminasas. Y básicamente eso nos da una alerta, pero por fortuna para los pacientes no es un órgano que se afecte tanto como el riñón, por ejemplo, como el pulmón. Tenemos otros órganos que son más predilectos por la enfermedad. Doctor, una pregunta que siempre me llega cuando me llega un paciente con lupus.
y yo siempre lo mando al reumatólogo por ese tema, ¿no? Para que pida consejo. Número uno, ¿cuál es el pronóstico de un paciente con lupus, ¿no? Y dos, una paciente lúpica joven que tenga su enfermedad controlada, que se quiere embarazar, ¿está contraindicado el embarazo? ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? Que ese es un tema siempre agudo. Correcto. Vamos a comenzar precisamente con ese, que es una de las principales preocupaciones. Aclarar que el lupus es más frecuente en las mujeres, más frecuente en las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Y muchas tienen ese punto cardinal de querer tener progenie, tener sus hijos. Desde el 92 se hicieron estudios muy grandes. La doctora Michelle Petri, que está en el Johns Hopkins, una de las que más sabe de lupus en el mundo, demostró que no había riesgo del embarazo en un paciente que estuviera controlado. Entonces nuestro objetivo es tratar de tener a esa mujer controlada y lo logramos. Puede tener su crisis renal, ajustamos tratamiento, pasará X tiempo, pero logramos controlarla. Y cuando esté estable, se puede embarazar. Obviamente hay que tener un embarazo de cuidado, de seguimiento estrecho, pero se puede embarazar. No hay razón de hoy en día decirle a una mujer con lupus que esté estable, que la tengamos controlada, que no pueda embarazarse. Bien, buena respuesta. Y con relación al pronóstico, tenemos muchas herramientas por fortuna ahora. Reumatología a partir del 2004 vive como un boom en medicina porque hay nuevos medicamentos para todas nuestras enfermedades, que eso ha permitido tener muy buena respuesta en estas enfermedades. Entonces, no te voy a decir, pero es muy buena con seguimiento. ¿Hay algún comportamiento de la gente que pues, lo lleva a producir esa enfermedad? Lo genera. Tenemos algo que incrementa el riesgo de activaciones o incrementa el riesgo de enfermedades autoinmunes, que es el estrés. Y es algo que vivimos todos. Otro factor externo que tenemos es el cigarrillo. Y dentro del cigarrillo, del tabaquismo, se incluye lo nuevo, el vapor. Entonces son factores que estimulan respuestas inflamatorias o respuestas de enfermedades inmunológicas. Doctor, yo siempre me adelanto a Marino un poquito. Doctor, estos tratamientos que usted está comentando, que son de última generación, ¿la Seguridad Social los paga, seguro? No, desgraciadamente no, pero yo ni siquiera me voy a ese punto. Vámonos a los medicamentos rutinarios, cotidianos, que en teoría serían económicos o baratos. La hidroxicloroquina no es un medicamento barato para el común denominador. Y no lo cubre la Seguridad Social. Oye, eso, Marino. O sea, vámonos a ese sencillo. Para que la CISARRIT y todo tomen conciencia. Sí. Ese sencillo, que es el principal para todo medicamento. Ya los de alto costo, sí, tenemos varios aquí en el país. Tenemos el compuesto rituximab, tenemos el compuesto anifrolumab, que recientemente se aprobó. Oye. Utilizamos también el tacrolido, que ustedes utilizan mucho para micofenolato. El micofenolato, que están dentro del programa de alto costo, pero no porque los cubra la Seguridad Social, que es diferente. Una cosa es tener que aplicar a un programa que da el ministerio, otra cosa es tener medicamentos que está avalado dentro del catálogo de la Seguridad Social. Pues mire, eso hay que mejorarlo, porque si son gente joven, productiva, y que el doctor lo puede controlar esa enfermedad y pueden hacer una vida normal, pues claro, eso es de gran importancia. Doctor, dentro de la gama de lupus, hay una situación clínica, a ver si usted nos puede explicar, esto de síndrome antifosfolípido. ¿Qué es eso de síndrome antifosfolípido? Sí, es una enfermedad descrita en el 80, nueva, totalmente nueva, por un reumatólogo inglés, y era que se presentaban con mucha frecuencia en las mujeres pérdidas de embarazos, abortos o embarazos pretérminos, precoces. Pero en los lúpicos. En los lúpicos. En esos pacientes se empezó a estudiar. Después se demostró que se podía encontrar tanto en personas con lupus, mujeres con lupus, como en personas que no tuviesen lupus. Y es una manifestación de riesgo de trombosis.
de que se tape una arteria o de que se tape una vena, o en el embarazo que se genere pérdidas o se genere embarazos pretérminos, o la hipertensión del embarazo que se llama preeclampsia. Okay. Entonces es una característica también inmunológica que incrementa ese riesgo. Se presenta en el país, se presenta, pero tiene una prevalencia baja por fortuna. Y llama la atención también, perdón que te interrumpa, que es mucho más agresiva en el hombre cuando se presenta el síndrome antifosfolípido. Mayor riesgo de eventos de trombosis cerebral, cardíaca, de miembros inferiores, de pulmón. Wow. ¿Hay alguna forma de sentirlo, que uno no está normal, que manifiesta algún estado de ánimo? No, realmente con el síndrome antifosfolípido ahí lo que lo hace sospechar a uno es una trombosis. Por ¿Cómo? desgracia, porque no hay manera de yo determinar que voy a tener eso. Pedirle la prueba a toda la población es costo-beneficio no útil. Okay. Pero debe haber una prevención, doctor, porque ya, si ya es un estado catastrófico. La prevención sería decirte, tienes que tener una alimentación adecuada y balanceada y ejercicio, porque recordemos que una de las principales manifestaciones de una trombosis de la pierna es el sedentarismo, la obesidad. Entonces, disminuyemos todos los factores de riesgo para lo normal, que eso va a ayudar para lo más O sea, la complicado. actividad física. Correcto. Doctor, hablando y un poco de prevención, en el lupus eritematoso sistémico, ¿hay una forma de prevenirlo? No, realmente no hay una forma de prevención en el lupus. No hay. No hay. Wow. Ahora vos ves que hablan mucho que la alimentación, que esto, que hay demasiadas cosas que se hablan de marketing, pero no lo hay. Tampoco lo hay de que yo tengo una alimentación que va a curar el lupus y que vas a quitar tus medicamentos. Uno no debe mentirle a un paciente así. Okay. No lo hay. O sea que pero hay algo práctico, bueno, y es que la gente ya sabe que los ejercicios, y fíjate que cada vez que invitamos aquí a los médicos que nos hablan de diferentes afecciones, diferentes enfermedades, nos hablan del ejercicio y la prevención que viene desde ahí, lo saludable que puede sentirse uno cuando practica la caminata, cuando se mantiene en actividad. Sí, sí, el ejercicio es esencial para estar sano. Doctor, esto de cuando las manos con los cambios de temperatura se te ponen blancas, el paciente, doctor, mire, aparte de los dolores articulares me dan eso, ¿qué es eso de síndrome de Raynaud? Sí, como bien lo describiste, el síndrome de Raynaud son esos cambios de coloración que podemos tener en los dedos de las manos, de los pies, a veces en la oreja o en la nariz se puede ver eso. Y es 3 fases que tiene, una fase blanca, una fase morada y una fase roja. Y debe uno tener mínimo 2 de esas fases para considerar que puede estar asociada a una enfermedad. Pero curiosamente la enfermedad más frecuente que da eso no es el lupus, sino otra enfermedad autoinmune que se llama esclerosis sistémica, ¿no? Y se da porque hay un compromiso de los vasos capilares pequeños que se afecta. Y es muy aparatoso, llama, y cuando cambian esos puede producir mucho dolor en los dedos. Wow. No, pero definitivamente el lupus es una enfermedad que, mire, camaleónica, ¿no? Bueno, pero para tener ese conversatorio con el doctor y mantenerse sano, ¿dónde puede localizarse? Pues tenemos los 2 sitios. Tenemos el servicio de reumatología del Hospital Docente Padre Villini. Tenemos 6 médicos reumatólogos allá a disposición. En el Moscoso Poello también hay un servicio de reumatología. En el Darío Contreras hay reumatólogos de consulta externa. Y en Santiago, en el Cabral Ibáez, porque me interesa que sepan dónde hay reumatólogos, Sí, que claro, pueda acudir claro. cualquier persona. Y también hay médico en el Hospital Público de San Francisco de Macorís de reumatología. Bueno, Bueno, doctor, no, yo creo que el doctor hay que invitarlo a hablar varios temas, porque la reumatología es una especialidad curiosa, ¿sí? Como está hablando de esclerosis sistémica, hay que invitarlo para hablar de otros temas. Doctor, de verdad, ha sido una cátedra, No. estamos encantados. Gracias, de Ignacio, verdad. por muchísimas gracias, doctor. invitación, Muchísimas Mariano, gracias, gracias. doctor Ignacio Bengoa. Señores, hasta aquí, Prime Time.